Mire, sin miedo es la serie de mensajes que hemos venido desarrollando por los pasados domingos. Sin miedo. Sin miedo. Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Dios quiere que la vivamos sin miedo. Así también es como nosotros debemos vivir la vida en todas sus áreas. Debemos vivirla sin miedo. Y la voluntad de Dios, una vez más, es que usted y yo podamos vivir sin miedo. Y quiero en el día de hoy comenzar el mensaje donde lo dejé la semana anterior. Quiero ir una vez más al libro de Filipenses capítulo 1, el verso número 12, para extraer algo de ahí que mencionamos la semana anterior y de ahí partir hacia lo nuevo que vamos a enseñar en el día de hoy. Filipenses capítulo 1, para esta de Filipenses voy a usar la Reina Valera del 60. Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14, mira una vez más lo que dice Pablo. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y mira el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No puedo ir a profundizar en todo ese pasaje porque lo vimos la semana anterior, pero una vez más para traerlo a su memoria y refrescarles rapidito lo que hablamos la semana anterior en síntesis. Esos textos, desde mi perspectiva, son poderosos porque Pablo está diciendo que él descubrió y él entendió que no siempre el miedo es malo en la gente. Pablo está diciendo que él descubrió y él entendió que lo que tal vez se supone que le causara miedo a los cristianos, porque al momento de Pablo escribir estaba preso, que lo que se supone que le causara miedo, el estar preso, el imperio, el gobierno persiguiendo a aquel que predicaba a Cristo, aún con el apoyo del sistema religioso en momentos dados, lo que se supone que tal vez les infundiera miedo, Pablo dice: concluyo dos cosas. Número uno, he visto que mis prisiones han servido que el evangelio progrese. Los enemigos de la iglesia piensan que tal vez arrinconando la iglesia, encerrando la iglesia, van a hacer que el evangelio deje de progresar y deje de avanzar, pero le tenemos noticia: la iglesia es la única institución en el mundo que ha resistido gobierno, que ha resistido imperio, que ha resistido cualquier ataque del enemigo, porque todavía la Biblia sigue diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra. Y número dos, Pablo dice: también descubrí que cuando yo estoy preso, si la gente cristiana tiene miedo, dice Pablo, descubrí que ese miedo ellos lo canalizan como una gasolina y como una adrenalina para atreverse, cobrar ánimo en el Señor y continuar predicando la palabra de Dios. Y yo le decía la semana anterior, una de las cosas poderosas de mi perspectiva, ¿verdad?, de tanto que hablamos la semana anterior, pero algo que me llegó mucho es que nosotros debemos procurar vivir una vida cristiana y modelar nuestra vida cristiana de tal forma que cuando la gente te vea diga: yo quiero cobrar ánimo en el Señor y quiero atreverme a seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Mire, pero no puedo predicar eso, pues ya lo hablamos. Pero una vez más vayamos a ese verso 14, donde Pablo dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La semana anterior terminé con esa expresión hablando de se atreven, y quiero ir un momento ahí una vez más. Esa expresión se atreven, se atreven. Cuando buscamos esa palabra, esa expresión se atreven, en el original, en el griego, la palabra es tolmao, y esa palabra significa intrepidez. Intrepidez, alguien que es intrépido. Y alguien intrépido o esa palabra intrepidez nos da la idea de una conducta extrema. Una conducta extrema. Y ser intrépido, no es otra cosa que ser valiente y atreverse. Y Pablo está diciendo: la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones y tienen un valor, tienen una gallardía, tienen una conducta extrema, no de esconderse ni de acobardarse, sino que son tan intrépidos, se llenan de fe y de valor, que los hace el miedo tal vez que puedan tener por la represalia. Ese miedo los hace llenarse de valentía, llenarse de fuerza y atreverse mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira qué interesante.
Porque me parece una vez más, hermanos y hermanas, que hay momentos dados en los que nosotros mismos necesitamos esa inyección de miedo. Me parece que hay momentos en nuestra vida en los que nosotros necesitamos esa inyección, tal vez de sentirnos en el borderline, tal vez de tener la sensación de un peligro, porque hay gente que si no es así nunca se va a mover en la vida, hay gente que si no es así nunca van a hacer nada por su propia vida, y hay momentos en los que tienes que estar entre la espada y la pared, hay momentos en los que te sientes de esa forma, pero tienes que entender que esas situaciones, esas aflicciones, lo único que están buscando es inyectar en ti la valentía que necesita, el esfuerzo que necesita, la gallardía que necesita para que te muevas a cumplir con el propósito de Dios para contigo. Y alguien intrépido es alguien que tiene valor, escuche bien, ante el peligro o ante los desafíos. Eso es una persona intrépida, alguien que tiene valor ante el peligro o ante los desafíos. Y tengo que decirte algo en el día de hoy. Todos en nuestra vida, en algún momento dado, nos vamos a encontrar de frente, ya sea con el peligro o con un desafío. Todos los que estamos aquí, los que me escuchan y me ven a la distancia, todos en algún momento dado de nuestra vida, nos vamos a encontrar de frente, o con un peligro, o con un desafío. Y yo oro en el día de hoy para que si usted llegó aquí y se encontró con un peligro o con un desafío, usted no le coja miedo, sino que usted se llene de valor en el día de hoy y diga: yo voy hacia adelante, yo voy a vencer este miedo, yo voy a vencer este peligro, yo voy a enfrentar el peligro, voy a vencer el desafío y voy a ir hacia adelante. Mire, y cuenta la historia que en un momento dado había un hombre que tomó un huevo parecido a este. No se asuste que este no es de los que están por ahí, pues yo sé cómo está la cosa, no voy a traer para que después me crucifiquen. El pastor con un huevo que ya está a 12 y pico. Mi esposa, la pastora es terapista, así que busqué entre sus juguetes terapéuticos y aquí, gloria a Dios por las terapistas. Pero cuenta la historia que en un momento dado había un hombre, cogió un huevo parecido a este, cogió un manto como este. Dice la historia que aquel hombre metió el huevo en aquel manto. Lo metió en el manto. Y así con el huevo metido en el manto, dice la historia que este hombre se paró en la plaza de su ciudad. Y allí aquel hombre en la plaza de su ciudad comenzó a decirle a los que estaban por allí: les propongo un juego, les propongo algo en el día de hoy. El hombre decía: el que adivine, el que descubra, el que me diga lo que llevo en este pañuelo, se va a llevar el premio del huevo que estoy escondiendo aquí. Y así como ustedes reaccionaron, dice la historia que así reaccionó la gente, pero ¿en serio? Y seguía aquel hombre gritando: estoy buscando a un valiente que me diga qué es lo que hay en este pañuelo, y aquel que me diga lo que hay en este pañuelo se va a llevar el premio del huevo que estoy escondiendo aquí. El hombre seguía diciendo las mismas palabras, pero la gente seguía reaccionando, pero como, ¿será posible en serio lo que él está haciendo? La gente no podía creer lo que él está diciendo. Inclusive algunos pensaban tal vez que lo que este hombre estaba diciendo era para cogerle tonto, de bobo a alguien, que tal vez si alguien accedía al llamado de este hombre, tal vez lo que había era una trampa. Pero este hombre seguía diciendo ahí en la plaza de aquella ciudad: que nadie sea tímido, que nadie sea cobarde, que nadie tenga miedo. Quiero a alguien que me diga qué es lo que hay debajo de este pañuelo. Y este hombre seguía diciendo: esto le voy a dar una pista, decía este hombre. Lo que tengo aquí debajo del pañuelo es algo que tiene una yema amarilla. Está rodeada de un líquido del color de la clara. Y está envuelto en un cascarón frágil que se rompe con mucha facilidad. Y la gente seguía escuchando. ¿En serio? La gente no podía creer las palabras de este hombre, porque decían: es que es muy evidente lo que él está diciendo. Es muy evidente lo que este hombre está pidiendo. Todos en la plaza alrededor de este hombre se miraban unos a otros a ver si había alguien que dijera algo, pero nadie se atrevía a decir nada. De momento el hombre sigue buscando la participación de la gente y da otro grito y le dice a la multitud: lo que yo escondo en este pañuelo es símbolo de fertilidad y nos recuerda a las aves cuando regresan a sus nidos.
Todo el mundo sabía que lo que había era un huevo debajo de ese pañuelo. Pero a la gente le parecía tan evidente, a la gente le parecía tan obvio, que nadie se atrevía a decir nada. Pasaron los minutos y la gente hacía la expectativa como usted a ver qué yo voy a terminar de hacer con el huevo. Seguían pasando los minutos, nadie decía nada. De momento, dice la historia, que el hombre se cansó. Nadie decía nada, nadie reaccionaba. Volvía a preguntar, nadie decía nada. Y como nadie decía nada, como nadie hacía nada, dice la historia que el hombre, frente a todo el mundo, sacó el pañuelo, sacó el huevo y se los mostró a todo el mundo. Y cuando él se lo mostró a todo el mundo, la gente hizo, lo sabía que eso es lo que había ahí. Pero aquel hombre le dice a aquella multitud, qué interesante, porque todos conocían la respuesta, pero nadie se atrevió a decir nada. Toda aquella multitud sabía lo que había allí debajo, pero nadie se atrevió a decir nada. Y este hombre le dice a la multitud, muchas veces es la cobardía la que nos impide arriesgarnos. Solo hay una cosa que puede frenar nuestros sueños, y es el miedo al fracaso. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que si tú llegaste a este lugar y que no has hecho nada en tu vida porque tienes miedo al fracaso, yo vengo a decirte que aunque parece obvio, que te levantes, que te sacudas, que camines hacia adelante y que atrapes y conquistes lo que Dios tiene para contigo. Tienes dos opciones en el día de hoy: o te sacudes, vences el miedo al fracaso y vas detrás del propósito de Dios, o sigues pensando, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Pero déjame decirte que con pensar y decirte a ti mismo, yo sé lo que tengo que hacer, no va a ocurrir nada. Dios está llamando a la iglesia de la familia. Dios te está llamando a ti a un tiempo de que te muevas. Dios te está llamando a un tiempo de que vamos, tienes que caminar. Dios te está llamando a un tiempo de que te sacudas de la pereza, te sacudas de la vagancia, te sacudas del estado de la inercia y te muevas hacia adelante. Vamos, vamos, yo empecé a predicar. Toca el que está a tu lado y dile, muévete, muévete, vamos, vamos. Tócalo y dilo, muévete, 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 muévete. Aleluya. Este hombre estaba rodeado de una multitud en aquel lugar. Y como nadie quería pasar por el ridículo, como nadie quería verse como el fracasado, nadie se atrevió a decir nada. Nadie se atrevió a hacer nada. Y yo me pregunto, hermanos y hermanas, en el día de hoy, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos atrevido a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer? Simplemente por el miedo al fracaso. Analicen su vida por un momento en el día de hoy. ¿Cuántas veces usted sabe lo que tiene que hacer? Usted sabe a dónde tiene que ir. Usted sabe la puerta que tiene que tocar. Usted sabe la llamada que tiene que hacer. Usted sabe el mensaje de texto que tiene que enviar. Pero ¿cuántas veces aún sabiendo lo que tengo que hacer no lo hago por el miedo al fracaso? Y entonces prefiero estar en un estado de imaginarme cómo sería, de pensar cómo sería. Pero Dios no quiere que tú vivas tu vida imaginándote ni pensando cómo serían las cosas. Dios quiere que tú vivas tu vida con fe, en la seguridad, en la convicción, creyendo que cada paso que tú das en tu vida es un paso que no te va a llevar al fracaso, es un paso que no te va a dejar en vergüenza ni en ridículo, es un paso firme en la voluntad de Dios. Y cada paso donde para el pie un hijo y una hija de Dios, allí no hay temor, allí no hay vuelta atrás, sino que allí está Dios con ellos. Donde están los hijos de Dios pisando, allí también Dios está. El miedo al fracaso. Y yo creo hoy, probablemente la semana que viene, la semana que viene predica la pastora. A mí me tocaría otro arriba. Es el 9, acuérdate. Ya la pastora le perdió el miedo, así que ya la estoy soltando más a menudo. Bueno,
¿Significa que yo puedo cogerme el domingo libre? ¿Puedo quedarme en casa? Mire, comenzando hoy, probablemente el otro domingo de arriba, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre el miedo al fracaso. Porque una vez más, el miedo al fracaso puede ser tan poderoso en la vida del ser humano que nos puede paralizar. El miedo al fracaso puede ser tan poderoso en la vida del ser humano que nos puede llevar a conformarnos con mirar de lejos lo que Dios quiere que disfrutemos. Mira, hermano, la vida se trata de riesgos. Aún aquel, yo no conozco mucho el tema, pero aún aquel que está en el campo de las inversiones sabe que las inversiones es un campo totalmente inestable y lo que hay ahí es riesgo. Que la inversión que usted hace puede salir bien o sabe que puede haber un día que... Pero los que están en ese campo, en ese mundo, se arriesgan. Mire, venga a la Biblia y véalo desde este punto de vista. Dios no le tuvo miedo al fracaso cuando envió a su hijo a morir por ti. Él se arriesgó a que el ser humano en algún momento dado de su vida iba a ser un detente, iba a arrepentirse e iba a reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hay quien dirá, pastor, han pasado domingos, han pasado semanas, han pasado meses y nadie se convierte. ¿Significa que el mensaje ha fracasado? No, porque es que la palabra de Dios está viva y siempre hay una semilla por ahí que está corriendo. Siempre hay un corazón por ahí, hay un terreno que está fértil, donde esa palabra se siembra, donde esa semilla se siembra y en el momento en el que menos tú te lo esperes, esa semilla dará fruto, esa semilla va a crecer. Por eso es que usted y yo tenemos que tener cuidado cuando usted ve a alguien haciendo la voluntad de Dios en su vida y no ve los resultados rápido al momento. Hacho, fracasó. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque aquel que siembra, el que más o el que menos, usted sabe que la semilla no sale de ahora para ahora. Usted sabe que esa semilla toma tiempo. Hay que cultivarla, hay que trabajarla, no solamente la semilla, sino aún la tierra. Y cuando menos usted se le espere, se levanta una mañana y mira por la ventana y ya lo que comenzó con una semilla, ahora usted comienza a ver cómo el tronco comienza a crecer, cómo las hojas comienzan a venir, posteriormente el fruto. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso. E inclusive, mis hermanos y mis hermanas, el miedo al fracaso puede ser tan poderoso en la vida del ser humano que puede llevarnos, y esto sí que es triste, puede llevarnos a vivir una vida de fe tan cómoda al punto de no tomar riesgos ni decisiones en la vida. El miedo al fracaso. Y para no arriesgarme, pastor, para que nadie se burle de mí, para que nadie me critique, pues mejor no hago nada y me quedo aquí donde estoy cómodo, donde domino esta área. Pero quiero decirte que la fe implica riesgos. La fe implica riesgos. Hay un libro que leí hace ya unos cuantos años atrás, para aquellos que les gusta la lectura. El libro se llama así mismo, Riesgos. Y el libro lo que trata es de eso, de cómo la fe se trata de tú arriesgar algo, de tú arriesgarte. Cuando vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y aún Juan, la gente que se acercó con Jesús arriesgaron su reputación, arriesgaron el hecho de que Jesús tal vez los ignorara, arriesgaron el hecho de que tal vez después que hicieron todo Jesús ni los sanara. Pero es que cuando tú arriesgas algo en nombre de la fe, no vas a quedar en vergüenza, porque la misma Biblia me dice que toda esa gente que arriesgó algo para acercarse a Jesús, no se fueron con las manos vacías a su casa, regresaron con las manos llenas, regresaron con las cestas llenas. Y Dios lo que está esperando es a ver hasta qué punto tú te vas a arriesgar en tu vida en el día de hoy para creerle a Él. Dios lo que está esperando es ver hasta qué punto tú te vas a arriesgar, vas a vencer el miedo al fracaso y vas a ir a la meta. Y si algo esta serie de mensajes debe hacer y debe provocar en ti y en mí, es que nos sacudamos del miedo al fracaso. Nos sacudamos del miedo al fracaso y nos atrevamos a hacer, te atrevas a hacer lo que sabes que tienes que hacer,
y te arriesgues sin miedo. Sin miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Que no salgan las cosas como tú esperabas? Levántate y vuelve a darle una vez más. Mire, en estos días, curiosamente, los que son padres aquí saben, el tiempo de la feria científica ese es un tiempo, discúlpenme los maestros que están aquí, pero todos sabemos aquí que la feria científica no la hacen los niños, la hacen los padres. ¿Cierto o no? Los padres que están aquí, ¿alguien dice amén? Sí, no me dejen solo, que me tiraron los leones por ustedes, me arriesgué ahí sin miedo. Y en casa pues no es la excepción, así que mi esposa estaba con los nenes, la pastora, y esta semana fue bien complicada en muchas cosas y encima teníamos que hacer lo de la feria científica. Como siempre, en casa son dos, así que usted sabe que siempre hay un proyecto que da más problema que otro. Y gracias. Y por más que uno trate de buscar, en este caso mi esposa, el proyecto más sencillo y más simple, ese es el más complicado. El de Yaninbet, el más simple, el más sencillo, salió todo bien. Pero el de Gianmarcos, bueno, tuve que llamar a Jesús para pedirle un consejo, porque yo tengo de electricista lo que tengo de astronauta, así que Jesús, necesito tu ayuda. Y Jesús, fui al lugar que me dijiste y de ahí me mandaron a otro lado. Terminé por Río Piedra, por allá abajo. Porque son cosas que tú ni sabes que existen hasta que estás metiendo en esos proyectos. Mira, y ahí estaba la pastora, había que montar un circuito eléctrico sencillo con unos limones. Y yo se lo dije a ella, eso no es lo mío. Pero me senté con ella para, usted sabe, para que ella vea que estaba ahí sin miedo. Pero cuando vi que no me salía lo electricista, le dije, mi amor, estoy aquí para ayudarte moralmente, para darte ánimo de que lo puedes hacer. Óigame. Y está ahí la pastora con Gianmarcos terminando el proyecto. Y cuando van a encender y se supone, no prende nada. Y ya usted sabe, pues ahí tuve que sacar al pastor a pasear en casa y consolar, la de esperanza. Ahí sí, ¿ves? Entonces la pastora obviamente frustrada porque el tiempo que uno está empeñando a eso, el gasto, los viajes, etcétera. Gianmarcos por otro lado, el de Yaninbet prendió y el mío no. Ya usted sabe. Yo, mi amor, tranquila, vuelve a intentarlo una vez más. Me miró, como no eres tú, pero... Y allí ella volvió a montarlo. Y a los minutos vuelve y aparece en el cuarto. Pues mi apoyo moral era desde el cuarto. Ella en la sala y yo desde el cuarto la apoyo. Estaba orando. Ajá. Que hay gente que hay que orar por ellos ahorita, que hay padres que están... Y allá a los minutos vuelve mi esposa, Guara, y llega allí y me toca la puerta, molesta ya, no me salió de nuevo. Y aquel esposo que está en esa situación sabe que usted tiene dos opciones. O darle ánimo, o echarse atrás, ser feliz y consolar. ¿Qué tú quieres hacer, mi amor? Ve, para que el líder no salga de acá. Y yo, mi amor, tranquila. A los mejores científicos tampoco les salen los proyectos. Oye, me salió. Y me compró la película porque empezó el semblante a cambiar. No eres la primera que el proyecto no le va a salir. Sí, pero es que... Yo lo sé, pero... ¿Y qué voy a poner en las anotaciones? Pues eso mismo. Que seguiste las instrucciones, montaste el circuito y que no prendió. Y ya, tan sencillo como eso. Sin miedo al fracaso. Así. Yache, de la manga production ahí. Si lo practico y si lo escribo no me sale. Y Gianmarcos me decía, papá, pero ¿y qué voy a decir en la escuela? Yo, pues ¿qué vas a decir? No vas a mentir, vas a decir la verdad. Que lo intentaste tantas veces y no salió. Y no prendió. Sin miedo. Porque a los mejores científicos les pasa lo mismo. ¿Cuántas veces Edison antes de poder prender una bombilla tuvo que hacer prueba?
Y prueba tras prueba fracasó. Pero como él tenía algo en la mente, como él tenía algo en el corazón, él decía: yo en algún momento dado voy a dar el tiro donde es. En algún momento dado yo voy a poner este circuito y voy a encender la bombilla. Y yo quiero que tú sepas que esa debe ser tu actitud ante la vida y ante el propósito de Dios para contigo. Sigue intentándolo. Pastor, pero si vuelvo y caigo, vuelve y levántate, sacúdete el polvo y vuelve, inténtalo una vez más. ¡Ajá! Mire, y el viernes cuando Gianmarco va con su proyecto para hacerle la historia completa, cuando lo voy a buscar a las 3 de la tarde, lo primero que me dice es: papá, la maestra quiere que le traiga el experimento el martes a la clase. ¿Para qué? Porque ella dice que lo quiere hacer acá, que vamos a encender la bombilla. Yo, pues perfecto. Pues no hay problema. Yo espero que tu maíz no haya botado los materiales. Están por ahí todavía. Así que se los llevas allá. Pero si él hubiese ido con una expectativa falsa, con un resultado falso, por el miedo a que los proyectos de los demás compañeros funcionaran, el mío no, tal vez el desenlace hubiese sido otro. Pero cuando tú vas con la verdad de frente, íntegro, sin miedo al fracaso, más adelante te vas a encontrar con alguien que te va a decir: vente, siéntate conmigo que te voy a ayudar a que puedas llegar al propósito de Dios para contigo. Vente, tráeme tus materiales, tráeme lo que has hecho, que te voy a ayudar para que esto pueda encender de una vez. Así que el próximo domingo la pastora que les testifique qué va a pasar, si se prendió por fin esta semana o no. Mire, pero una vez más la pregunta que les hago, una vez más: ¿cuántas veces nosotros no nos hemos atrevido a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer simplemente por el miedo al fracaso? Y de muchas historias que hay en la Biblia, hay una en particular que quiero traer a su consideración en el día de hoy para luego orar en los minutos finales. Una historia que yo sé que es muy conocida por todos nosotros, pero que es una historia número uno donde me habla que Pedro tuvo la valentía de luchar con el miedo al fracaso. Pedro luchó con el miedo al fracaso, lo venció. Y esa actitud de Pedro, lo que Pedro hizo en aquel momento dado, nos va a llevar a que nosotros también reflexionamos, comprendamos y entendamos en el día de hoy que cuando nosotros, la forma en la que nosotros vencemos el miedo al fracaso es cuando caminamos bajo la orden directa de Jesús. Así es cuando único tú puedes vencer el miedo al fracaso. Cuando tú sabes que estás caminando no por lo que tú sabes que tienes que hacer, hablando humanamente. No cuando tú estás caminando bajo tu propia iniciativa o bajo tu propio conocimiento. Tú vences el miedo al fracaso cuando sabes que estás caminando porque Jesús te dio una orden directa de que vayas hacia Él. Mira, la historia se encuentra en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Aquí voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 14. Comienzo en el verso 22. Dice la palabra del Señor, la Nueva Traducción Viviente, Mateo 14, 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, dice Mateo, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, la Reina Valera dice, la cuarta vigilia, pues las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Cómo se acercó Jesús? Caminando sobre el agua. Verso 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, dice la Nueva Traducción Viviente que Pedro le dice: ordéname.
Diga conmigo, ordéname. Una vez más, ordéname. Pedro dice, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Verso 29. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, por el lado de la barca, y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Déjelo ahí por un momento. ¿Por qué dudaste de mí? Lo primero que yo quiero llamar tu atención de esos textos que leímos, lo primero que quiero llamar tu atención de ahí es que una de las primeras cosas que me enseña de entrada ese texto es la importancia de nosotros llamar las cosas como son y no engrandecerlas más allá de lo que realmente son. ¿Me explico? Pasajes como este en los evangelios y otros adicionales, la gente dice, pastor, ese es el momento de la gran tormenta, de la gran tempestad. Pero en Mateo 14, cuando usted busca estos versos, en ningún momento me habla de una gran tempestad ni de una tormenta. Lo único que me dice el texto es, específicamente en el verso número 24, que los discípulos están luchando con un fuerte viento y con grandes olas. Y un fuerte viento y grandes olas no necesariamente significa una tempestad. Puede implicar o significar un mal tiempo, pero no necesariamente una tormenta o una tempestad. Así que yo necesito que si usted es parte de esta congregación, todos aquí hablemos correctamente. Cuando en el Antiguo Testamento, vamos al momento de Samuel 17, donde los israelitas se están enfrentando a los filisteos, la gente dice, David mató al gigante Goliat. Pero ¿dónde me dice la Biblia que Goliat era un gigante? Ya, le rompí la mente a 2 o 3 ahí. Tal vez llegamos a esa conclusión por la estatura, por algunos detalles de su composición física, tal vez que me dice la Biblia que tenía Goliat. Pero aun cuando miramos la referencia que David hace de Goliat, David no le dice que él es un gigante. Cuando David habla de Goliat, lo que hace es referirse a un incircunciso filisteo. Y una vez más, lo primero que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida cristiana es no engrandecer más aquello que no hay que engrandecer. Tal vez llegaste aquí bajo un mal tiempo. Tal vez llegaste aquí luchando con fuerte viento, con fuertes olas, pero no significa que estás en medio de una. Yo vine a cambiar tu perspectiva, tu pensamiento en el día de hoy. Vamos. Comienza a llamar las cosas como son. Lo que tienes de frente no es un gigante. Lo que tienes de frente es un simple filisteo incircunciso. Y cuando tú comienzas a llamar las cosas correctamente como son y no los engrandeces más allá de lo que deben ser grandes, podrás tener la perspectiva correcta de quién es el Dios que está contigo y podrás tener el espíritu correcto, sin miedo al fracaso, pararte firme frente a las olas, pararte firme frente al viento, pararte firme frente al filisteo. ¡Ah! Sin miedo al fracaso. Así que llama las cosas como son. Hermano y hermana, llama las cosas como son. Y no las engrandezcas más allá de lo que realmente son. Mientras los discípulos están ahí luchando con esos fuertes vientos,
luchando con esas grandes olas. En medio de ese momento, dice Mateo, usted lo leyó conmigo, se acerca Jesús hacia ellos caminando sobre las aguas. Y cuando ellos están luchando con ese viento, con esas olas, levantan su mirada, de momento ven esa silueta. Lo primero que comienzan a hacer es a gritar, llenarse de miedo. Y comienzan a decir que es un fantasma el que se acerca a ellos. Mira qué curioso. A esta gente no le dio miedo las olas ni el viento, pero sí les dio miedo esta silueta que se acercaba hacia ellos en medio de las olas y del viento. Porque como te he hablado por los pasados domingos, cuando se habla del campo espiritual, y el jueves aquí la clase bíblica estuvo poderosa, así que venga los jueves, aquí se habló mucho sobre este campo espiritual. Cuando se trata del área espiritual, a la gente le tiene miedo, a la gente le causa temor. No le causa temor ni miedo tal vez otras cosas que sí deberían causarte temor y miedo. Debería darte miedo seguir pecando. Debería darte miedo no permitir que el Espíritu Santo transforme tu carácter. Debería darte miedo seguir viniendo a escuchar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo hacerte ignorante a lo que Dios quería hacer contigo y seguir viviendo tu vida al garete, a como te dé la gana. Debería darte miedo vivir una vida lejos de Dios. Debería darte miedo saber que en algún momento dado, cuando llegues a la eternidad, no puedas estar en los brazos de tu Creador. Yo sé que se complicó el mensaje, pero ahorita tranquilo, ahorita. Debería darte miedo. Pero mire, y lo que vemos hoy en la sociedad es lo contrario. La gente le perdió el miedo al pecado. La gente le perdió el miedo al obsceno. La gente le perdió el miedo a lo vulgar. Y no solamente usted lo ve en la televisión, usted lo ve en las modas, en la ropa. Mire, hermano y hermana, aquí usted sabe que no estamos diciéndole que usted se va a poner, que se va a quitar. Pero por favor, si usted es cristiano, si usted es hijo, es hija de Dios, hay ropa y hay ropa, hay modas y hay modas. Si usted es parte de la iglesia de la familia, vístase como un hijo y como una hija de Dios. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Y entonces el discurso del mundo lo hemos comprado en la iglesia. Y aún dentro del cuerpo de Cristo le hemos perdido el miedo y el temor a la santidad de Dios, a la reverencia de Dios. Yache, hermano, ¿y sabe qué? Llegar a ese punto debe darnos miedo. Llegar a ese punto donde no podamos distinguir lo santo de lo profano debe darnos miedo. Y yo sé que estamos en un momento que todo el mundo tiene derechos, hay que ser permisivos, pastor, pero por ese miedo hemos perdido el respeto. Ay, Señor. No, hermano y hermana, no. Yo sé que hay áreas en la vida cristiana, teológica, que uno madura el pensamiento, hay que hacerlo. Uno madura el pensamiento, el mensaje evoluciona en cuestión de contenido, en cuestión de profundidad, pero hay cosas que tú no puedes dejarte llevar por la corriente. Tú no puedes permitir que el conocimiento profundo que podamos tener de la palabra te lleve a vivir una vida lejos de Dios sin miedo. Y no te preocupes y para ti sea más importante el conocimiento que tienes que el saber si el conocimiento que tienes al final te acerca más a Dios, te acerca más a la santidad de Dios para contigo, te acerca más a una vida con propósito en Dios.
Y yo sé que el mensaje es sin miedo, pero sí hay algo a lo que no podemos perderle el miedo. Una vez más, es a vivir una vida donde no podamos distinguir entre lo sano, lo santo y lo profano. Mire, a los discípulos le causó miedo ver la silueta que venía de frente. Comenzaron a gritar un fantasma. Pero aun cuando ellos, llenos de miedo, comenzaron a gritar un fantasma, Jesús tampoco se detuvo. Él lo que hizo fue hablarles y decirles: hey, yo soy, no tengan miedo. Él no les dijo: busca el texto bíblico y otras versiones más modernas aún y las antiguas. Él no dijo: yo soy Jesús. Él solamente dijo: yo soy. No teman. Y ellos conocían el timbre de voz de Jesús: yo soy. Y Pedro dice: Señor, el único que se atrevió a hablar, si realmente eres tú. O sea que podemos decirle esa expresión que aún Pedro tenía todavía dudas en su interior. Si realmente eres tú. Si realmente eres tú, ordéname. Ordéname que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: sí, ven. ¿Y sabes qué dice el texto? Usted lo dio conmigo, ya con esto termino. ¿Sabe qué dice el texto? Que Pedro se bajó y comenzó a caminar sobre las aguas. El miedo al fracaso hizo que los discípulos se quedaran en la barca. Pero el miedo al fracaso de Pedro lo que hizo fue impulsarlo para atreverse a salir de la barca e ir hacia donde estaba Jesús. No me critiques al que se quedó en la barca por el miedo al fracaso, pero si te quedaste en la barca, no me critiques tampoco a aquel que se atrevió a vencer el miedo al fracaso, se atrevió a creerle a Jesús, bajarse de la barca e ir hacia donde estaba Él. Porque tener la presión de Pedro en aquel momento no era fácil. Porque todos los discípulos estaban en la barca esperando que Pedro fracasara. ¿Quién lo manda? Él siempre hablando de más. En todos los grupos hay alguien, no mire para el lado, mire para acá, pero en todos los grupos siempre hay alguien que se especializa porque habla de más. Imagina a los discípulos en la barca, Pedro. ¿Quién lo manda siempre a abrir la boca? Siempre habla de más, siempre habla de más. Pero una vez más lo que me llama la atención de Pedro no es que Pedro se lanzó rápido de la barca cuando supo que era Jesús. Lo que Pedro estaba esperando era la orden. Porque Pedro sabía que de la única forma que podía llegar hacia de Jesús y podía caminar sobre las aguas era con la orden de Jesús. Y yo quiero que tú sepas que la vida de fe se trata de que cada paso que tú das, sabes que lo estás dando porque Jesús te dio una orden. Mi vida de fe no se trata de que yo camino para donde yo creo que debo caminar. Es que yo pienso, pastor, que es por aquí. No. La vida de fe se trata de que cada paso que yo doy, lo estoy dando porque Jesús me ordenó que fuera. Jesús me ordenó que fuera. Jesús me ordenó a la derecha. Jesús me ordenó a la izquierda. Jesús me ordenó de frente. Y como yo sé que lo que estoy haciendo, ese paso lo estoy dando bajo la orden de Él, no voy a fracasar. Pastor, pero la Biblia dice, y usted lo leyó, que Pedro fracasó. ¿Por qué? Porque Pedro comenzó a hundirse y comenzó a gritar: Jesús, sálvame, me estoy ahogando, me estoy hundiendo. Pedro se hundió, pero fue porque se desenfocó. Dice el texto bíblico, cuando comenzó a mirar los fuertes vientos y las olas
ahí fue que entonces comenzó a llenarse de miedo. ¿Te estás ready todavía para seguir recibiendo algo más? La clave para tú poder vencer el miedo al fracaso no solamente está en caminar bajo la orden que Jesús te da. La clave también está en tú mantenerte enfocado y no distraerte en los vientos ni las olas. Por eso es que constantemente tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir a la palabra. Porque ante tanto ruido que te pueda rodear, ante tantas olas, ante tantos vientos que te quieran desestabilizar, por eso es que el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. Porque cuando estoy mirando los vientos y las olas y me desestabilizo, pienso que me voy a hundir, yo vuelvo y busco la brújula, busco el GPS, vuelvo y alineo mis pensamientos, alineo mi corazón, alineo mi vista, alineo mis pasos hacia la voz de Dios y puedo entonces caminar. Miren, estos días, no es una persona de aquí, pero en estos días tuve una conversación con alguien de afuera, y les repito, no es de aquí de nuestra congregación, y le comenté algo que había en mi corazón, algo que Dios está tratando conmigo, y yo sé que la persona no lo hizo con mala intención, pero yo dije dentro de mí: no vuelvo a mencionar este tema con esta persona hasta que Dios mismo no le muestre los resultados. Porque aunque yo sé que él no lo hizo con mala intención, pero las palabras lo que hizo fue traer duda a mí de lo que yo sé que Dios me está hablando. Y yo mismo dudé por un momento dado. Porque entonces ahí se mezcla la persona que tú conoces, tú sabes, las emociones, los sentimientos. Pero tiene que en momentos dados Dios pasarte por experiencias como esa para decirte: no busques opinión de nadie, no busques la aprobación de nadie, no busques el consentimiento de nadie. Tú eres un viejo de 37 años ya. Lo que tienes que hacer es depender de la palabra que yo te dé. Lo que tienes que hacer es depender de lo que yo te dije que voy a hacer contigo. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que a estas alturas de nuestra vida, de nuestra congregación, tenemos que dejar de estar pensando en buscar la aprobación de otros. Lo único que debes buscar en tu vida, lo único que debes buscar en tu vida es la aprobación de arriba, a quien único tienes que agradar. Hermano, tengo que terminar. Sari, ¿qué problema? Gente que toda su vida, gente aún casada y todavía siguen pidiéndole el consejo de papá y mamá para hacer algo en el matrimonio y con su familia. Gente aún ya con una trayectoria de vida y todavía están atados a pedir aprobaciones, a pedir consentimientos de otros, para poder moverse entonces ellos a hacer lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Mire, el viernes pasado estuvimos ministrando la pastora y yo en la iglesia Michomboa, el Yahvé Jireh, allí en Carolina. Los jóvenes estuvieron con nosotros allí y fue una experiencia linda el viernes. Así que a los padres que enviaron sus jóvenes, sus juveniles, gracias. Fue una experiencia linda la que tuvimos allí. Y yo le hablaba a los jóvenes específicamente el pasado viernes y le decía, en Amós capítulo 3, el verso 3, donde Dios pregunta: ¿podrán dos juntos caminar si no están de acuerdo hacia dónde van? Y yo le decía a los jóvenes sobre la importancia de tú caminar en acuerdo con la voluntad de Dios para contigo. No es que Dios se pone de acuerdo contigo, no es que Dios se alinea a tus planes ni a tu visión de vida, es que somos nosotros quienes nos alineamos a lo que Dios tiene para con nosotros. Y otra de las cosas que le decía a los jóvenes el viernes era que el texto dice: andarán dos juntos. Y ese dos significa Dios y tú. Porque Dios no necesita una mayoría para caminar contigo. Él lo que necesita es saber que tú estás de acuerdo con Él, estás en orden con Él, estás en armonía con Él. Sabiendo que a donde Dios te lleva es un lugar seguro. Sabiendo que los planes de Dios para contigo, dice el profeta, son planes de bien y no de mal.
sabiendo que cuando tú caminas en orden y en armonía con Dios, no vas a fracasar, no vas a quedar en vergüenza. Los matrimonios que hemos casado aquí en los últimos meses y los otros, aquí la gente ahora se está casando, antes era pariendo, ahora se están casando. Y vienen otros matrimonios por aquí. Ahora, estos próximos meses, con el favor de Dios, usted no va a pasar vergüenza, no es un bochorno, no es un fracaso, no. Si vienen de experiencias anteriores, ya eso quedó atrás. Ahora Dios te entrega un nuevo capítulo, una nueva oportunidad. Vas a fracasar. Es que, hermano, es imposible. Vente, mi amor. Es que es imposible. Escúchalo bien. Es imposible que tú ordenes tu vida con lo que Dios espera para contigo y que fracases. Yo me rehúso a pensar que y sigo el mismo ejemplo, que si tal vez estabas conviviendo con tu pareja y decides en el orden de Dios casarte para tener la cobertura con Dios, yo me niego a pensar que haciendo eso en el orden de Dios te va a ir peor. No. Cuando tú y yo ordenamos nuestra vida sin miedo al fracaso, de acuerdo a lo que Dios ha hablado, la bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios te va a perseguir. Y termino diciendo, Otero, ponme el último verso que leímos, por favor. Porque cuando Pedro se está hundiendo, allí va Jesús de inmediato, levanta a Pedro y le dice: Pedro, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y esa expresión, y con eso cantamos en el día de hoy, esa expresión, mira qué poderosa. Esa expresión, tienes tan poca fe, en el español es un adverbio que lo que significa es cantidad. Poca comida, poca luz, cantidad. Pero cuando usted va al griego, esa expresión poca fe, en el griego es un adverbio no de cantidad, sino de calidad y de tiempo. Y en el griego lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: ¿por qué tu fe duró poco tiempo? Así que no me mezcla, de hoy en adelante no me ponga en ese texto si la fe fuera como un grano de mostaza, porque los contextos están bien lejos los dos. Ahí una vez más a lo que Jesús se refiere es al tiempo. La fe de Pedro en que podía llegar hasta donde Jesús dice: te duró tan poco tiempo. Y hay gente que sale de aquí hoy creyendo, pero ya mañana van a dejar de creer, y Jesús te dice: ¿por qué tu fe duró tan poco tiempo? ¿Por qué tu fe dura tan poco tiempo? Porque cuando tu fe dura poco tiempo, Jesús dice, se convierte en una duda. Cuando tu fe dura poco tiempo, se convierte en una duda de que la orden que Jesús te dio, puedes ejecutarla, y se convierte en una duda de que lo que Dios habló para contigo se va a cumplir. Y muchas veces el miedo al fracaso limita el tiempo de nuestra fe. Porque seamos honestos, hoy aquí hasta el más ateo puede creer, porque tenemos el ambiente perfecto, la música, el aire, el ambiente, la gente adora, la gente, aquí todo el mundo cree hasta. Pero cuando se apague todo esto, que tú vuelvas a tu realidad, allí vuelve el miedo al fracaso a inundarte, a tocar las puertas de tu corazón. Pero Jesús te dice que tu fe no dure poco tiempo. Que tu fe no dure poco tiempo. Porque cuando te desenfocas comienzas a hundirte, y ahí comienzas entonces a dudar de lo que Dios tiene para ti, y ese miedo es el que te hace hundirte y no terminar con lo que comenzaste. Y Dios es un Dios que termina la obra que inicia. Dios es un Dios que completa la obra que inició en ti. Él la va a completar y la va a perfeccionar. Tú lo que tienes que hacer en este día es levantarte sin miedo al fracaso, sin miedo al qué dirán, salir de la barca bajo la orden de Jesús, sin miedo, lánzate a caminar hacia donde Jesús te dijo que ibas a ir. Sin miedo al fracaso. Toca al que está a tu lado y dile: sin miedo al fracaso.